Muy buenos compañeros. días, Karencita. Buenos días, gracias. Buenos días, Vamos a buenos dar días. inicio a la semana del día de hoy, el día de hoy. Muy buenos días, fraternal y combativo saludo a todos y todas las compañeras y compañeros que nos acompañan en este proceso de formación. Agradecer la presencia, la puntualidad y, como siempre, el compromiso y la dedicación en este ejercicio de formación que ha emprendido la Federación de la mano de todas sus filiales. Vamos a pedirle a Karencita, bueno, ya inició. Y pues agradecerle el día de hoy al compañero Luis Eduardo Romo como tutor de esta semana y por supuesto a la profesora Victoria Bendaño, quienes abordarán un importante tema pues que nos ha puesto de la mano con el sistema económico capitalista que sin duda impera a nivel global, pues que es un modelo neoliberal. Entonces tienen la palabra, profe Romo, bienvenidos a la semana número 10 de este diplomado. Buenos días, compañeras y compañeros. En nombre de la compañera Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical, lo mismo que de todos mis compañeros del equipo de trabajo de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, presentamos un saludo fraterno y solidario en estos tiempos en que la pandemia causada por el COVID-19 nos deja un sinnúmero de retos, desde lo pedagógico, lo organizativo, la movilización y la confrontación, a políticas de corte totalitario y guerrerista planteados por este gobierno. Sin embargo, nos complace encontrarnos para seguir compartiendo con todos ustedes la temática planteada en esta 10ª semana de formación sindical virtual, que consiste en el impacto del neoliberalismo y la globalización en nuestro país, este modelo económico tan nefasto. Es de suma importancia que la participación de ustedes en el desarrollo de las actividades propuestas. Esperamos que esta experiencia de formación sindical virtual enriquezca con sus valiosos aportes para fortalecer el liderazgo como dirigentes sindicales, sociales, populares y, por supuesto, como trabajadores de la educación. En esta coyuntura social, política y económica en el orden planetario generada por la emergencia sanitaria del COVID-19, ha develado la crisis que nos presenta este modelo económico imperante y deja a la luz las condiciones de desigualdad, de injusticia social, de miseria y pobreza, así como el impacto negativo en la garantía de los derechos humanos y fundamentales, especialmente evidenciado en los modelos de salud y educación. En tal sentido, se hace necesaria profundizar en el conocimiento sobre el neoliberalismo y la globalización como pilares de la formulación de políticas públicas regresivas y que afectan directamente a la clase trabajadora. En tal sentido, es que vamos a desarrollar en esta 10ª semana el trabajo con todos ustedes. Entonces, le damos la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero para que presente un saludo en nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Sí, gracias, Romito. Muy buenos días para todos y todas. Sean bienvenidos a la semana 10ª de nuestro diplomado de formación sindical. Saludarlos en nombre de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, darle mi saludo desde la distancia y un abrazo a la compañera Victoria Bendaño, que hoy pues nos va a acompañar en esta temática muy importante para que nosotros debemos de manejar. Decirles que hoy los maestros y maestras de Colombia continuamos liderando la defensa de la vida, la defensa de la paz, de la justicia social, de un Estado social de derecho. Continuamos exigiendo que cesen los asesinatos, las masacres. Continuamos exigiendo recursos para la educación, para el agua potable, para la salud, para el saneamiento básico. Y todo eso nos llevó a realizar ese paro de 48 horas y quiero hacerles hoy un gran reconocimiento de la Federación a cada uno de ustedes por el compromiso y por el cumplimiento de esa tarea sindical.
que unido con las otras organizaciones sociales, comunitarias, sindicales, nuestras centrales, fue algo apoteósico. Hoy le demostramos más a este gobierno y a su partido de gobierno, el Centro Democrático y todos los secuaces que están alrededor del presidente Duque. Estamos hastiados, que estamos cansados y que seguimos reclamando a pesar de que el Duque no nos escuche, a pesar que esté de espalda contra el clamor y las peticiones del pueblo, de los trabajadores y de los maestros y maestras de Colombia. La semana anterior nosotros vimos un tema bien muy importante para nosotros como pedagogos, como fue las reformas educativas. Y sabemos que la gran mayoría de las reformas que se dan en nuestro país y se dan pues globalmente en el mundo, es auspiciado por este modelo que es el modelo neoliberal, por el sistema capitalista. Vimos también los avances y la perspectiva de la ley 115, ley que fue conseguida al calor de la lucha, al calor de la movilización, y que hoy este gobierno, pues de una manera rastrera, quiere modificarla y que no podemos permitirlo, compañeros. Pero en esta semana, la semana décima, nuestra compañera Victoria, con toda esa sapiencia, nos va a tratar y va a abordar el tema del neoliberalismo, que no es más que una corriente político-económica que considera que el Estado no tiene el derecho de intervenir para disminuir las desigualdades de un pueblo. El neoliberalismo lo que quiere es proteger al sector financiero. No le interesa absolutamente nada proteger a los más necesitados, a los más débiles. El fin es que los fuertes se hagan más fuertes. Ellos dicen que la libre competencia y el mercado es lo que equilibra las desigualdades sociales y por eso estamos pues en la situación que estamos viviendo y que hoy en medio de la pandemia se ha acrecentado más la crisis, se ha acrecentado más las desigualdades, donde los débiles somos más débiles, donde los fuertes son más fuertes. Entonces, compañeros, decirle que no hay una mano invisible, no hay una mano invisible para suplir o para cambiar las desigualdades. Tiene que ser una acción, pero no del modelo neoliberal, para que se puedan acabar las desigualdades en nuestro territorio. Y por eso estamos diciendo que nosotros, los maestros y maestras, las organizaciones sindicales en conjunto, todos los que estamos en descontento con estas políticas neoliberales, tenemos que hacer una fuerza conjunta para hacer esa alternativa de poder y para poder acabar con este modelo que nos tiene pues sumido en la miseria, nos tiene en inequidad, nos tiene en desigualdad, nos tiene sin las condiciones dignas para nosotros vivir en un territorio digno como nos lo merecemos como colombianos. El neoliberalismo favorece las privatizaciones y nosotros los maestros y maestras por eso estamos defendiendo la educación pública financiada por el Estado de calidad. Y debemos, compañeros, estar preparados porque lo que se viene no va a ser fácil. El paro de 48 horas anterior, allí no se termina nuestra lucha. Allí inicia con más fuerza la lucha del pueblo colombiano porque hemos notado ya, y el gobierno lo sabe, que se ha vuelto a reactivar esa lucha, esa organización, y eso es aplaudible. Y para los maestros como líderes, después de toda esta lucha, es satisfactorio que hoy a lo largo y ancho del territorio colombiano nos estamos uniendo con toda esa diversidad de pensamientos, esa diversidad de fuerza y de ideología, nos une en un fin común, que es acabar este modelo que nos tiene aprisionado. Entonces, preparémonos, compañeros, tenemos que ir con más fuerza para el 21 de noviembre, tenemos que
fortalecer en nuestras regiones a nuestra base y a nuestras organizaciones sindicales. Tenemos que acatar el llamado de FECODE, tenemos que acatar el llamado de la CU, nuestras filiales, y todos salir a ese llamado que se hace a rechazar todas estas políticas nefastas y lesivas para el pueblo. Hoy hago un rechazo enérgico a lo que le está pasando a muchos compañeros en el territorio colombiano, de esas amenazas. Han amenazado a los compañeros líderes sindicales y sociales de La Guajira, entre los cuales está nuestro compañero Fabio Herrera, que es responsable de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Importante que de cada una de nuestras filiales expidamos un documento en rechazo a todo lo que estamos viviendo. Es que no es solamente el Ejecutivo, es todos los maestros y maestras de Colombia que estamos en la mira del lobo por pensar diferente, por tomarnos las calles, por tomarnos los medios de comunicación y por rechazar todas estas políticas. Entonces es una tarea que llevamos hoy, compañero, que a partir del lunes todas nuestras filiales, las 34 filiales, incluida USDE, saquen un documento en rechazo a toda esta arremetida de este gobierno fascista, de este gobierno que no piensa en el pueblo y que, no sé si ustedes se dieron cuenta ayer que hay una estrategia de acabar con todos los líderes sindicales. Y ahí estamos los maestros. Entonces, tengan ustedes la bienvenida. Ahí está nuestra compañera Victoria, que nos va a acompañar pues con este tema muy importante que tenemos que maciarlo, tenemos que saberlo para llevarlo también a nuestros compañeros de la base. Reitero mis felicitaciones, mi reconocimiento por el compromiso de ustedes con la tarea del paro de 48 horas en nombre del Ejecutivo de FECODE. Sean bienvenidos y sean bienvenidas a la 10ª semana de nuestro diplomado de formación sindical. Muchas gracias, compañera Isabel. Antes de darle la palabra a la compañera Victoria, me gustaría decirles los objetivos que queremos en esta 10ª semana. Analizar el impacto del neoliberalismo como modelo del sistema económico capitalista en la educación pública. Otro objetivo es identificar la influencia del neoliberalismo en la economía colombiana. Establecer una relación entre la aplicación de la globalización en los países de gran incidencia económica a nivel mundial y aquellos que la fundamentan sobre la base de la dependencia y su efecto normativo. Identificar los principales aspectos que caracterizan el impacto del neoliberalismo en el movimiento sindical. Entonces, con estos objetivos, le damos la palabra a la compañera Victoria Bendaño, quien es la secretaria de Relaciones Intergremiales y Asuntos Cooperativos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Bienvenida, compañera Victoria. Buenos días nuevamente para todos ustedes, compañeros y compañeras. Un saludo muy especial para mi compañera del Ejecutivo, secretaria responsable de esta actividad, la compañera Isabel Olaya, para Ana María, para Luz, para Luis Eduardo, para todos los que hacen parte de esta importante secretaría de la Federación. Obviamente para Maritza, un abrazo especial, esa chica que tras bambalinas pues está detrás de toda la organización de esta actividad, un reconocimiento y un abrazo especial. Y para Karen, del equipo de comunicaciones, que obviamente sin ellos no sería posible realizar ninguna de estas actividades. Para todos y todas las compañeras que están en esta importante actividad que, como dijo Isabel, se han mantenido de manera muy juiciosa. Creo que eso es importantísimo. Entonces, efectivamente, hoy vamos a hablar un poco de neoliberalismo. A mí me tocó supremamente suave. Suave porque este es un tema que para nosotros ha sido como el pan de cada día, como decimos por acá. Nosotros hemos venido últimamente, como dice Isabel, pues en esa lucha permanente. Tenemos 3 décadas de estar aplicando estas políticas neoliberales que hacen parte
es bueno que tengamos en cuenta eso. Hay diferentes opiniones frente a lo que es el neoliberalismo, si es un modelo, si es una corriente política, económica, etcétera. Pero digamos una cosa, nosotros estamos a nivel mundial frente a la aplicación de un modelo económico capitalista, como decía Luis Eduardo, pero hay que tener en cuenta que ese modelo económico capitalista se encuentra en su fase superior, que es la fase imperialista. Una fase imperialista que hace que quien está a la cabeza de la aplicación de este modelo económico y político sea la potencia mundial más agresiva que haya existido en esta última etapa, que es precisamente los Estados Unidos. Entonces, cuando nosotros decimos que estamos en un modelo económico capitalista, en su fase superior, que es la fase imperialista, y eso no nos lo estamos inventando nosotros, ustedes pueden buscar, pueden leer, y los remito a que se lean el libro de Lenin, que se llama precisamente El imperialismo, fase superior del capitalismo. Allí nosotros miramos cuáles son las características de ese capitalismo imperialista. Y hoy estamos viviendo en el mundo entero la aplicación de ese modelo capitalista, pero a la cabeza se encuentra el imperialismo norteamericano, que es la primera potencia a nivel mundial desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Cada una de las variantes que tiene en su aplicación ese capitalismo ha tenido obviamente su origen fundamentalmente en los Estados Unidos. En ese sentido, yo quiero remitirme a una definición que hace un ex secretario de Estado de los Estados Unidos. Los remito a este libro también que tengo aquí en la mano. Exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger, que dice lo que se denomina globalización, porque es bueno que nosotros entendamos una cosa. Cuando hablamos de neoliberalismo, que es una nueva forma de aplicar ese liberalismo económico que se dio al inicio de la revolución industrial y al inicio de la aplicación de este sistema o modelo económico capitalista, y esta nueva forma son las formas de liberalismo que toma ahora, que son las que vamos a mirar en el transcurso de la charla. Miramos una cosa. Henry Kissinger, que es ex secretario de Estado de los Estados Unidos, dice que lo que se denomina globalización es en realidad otro nombre para el papel dominante de los Estados Unidos. Entonces, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el secretario de Estado de los Estados Unidos en ese momento en que se aplicó todo el recetario neoliberal que hoy es el que se está poniendo en práctica en el mundo entero y en nuestra nación en particular. Y el señor Milton Friedman dice una cosa, dice, hay una sola y solo una responsabilidad social de las empresas, cuál es la de utilizar sus recursos y comprometerse en actividades diseñadas para incrementar sus utilidades. Entonces, yo quiero iniciar con esas dos frases que nos ilustran a nosotros realmente lo que es ese neoliberalismo o lo que es la globalización o la apertura económica o liberalismo económico, que son sinónimos para lo que a nosotros nos interesa, son sinónimos de eso que nosotros vamos a mirar hoy, que es la aplicación del neoliberalismo. Entonces, en resumidas cuentas, para concluir esta primera parte, el neoliberalismo es el nombre que se le da en esta etapa a la dominación de los Estados Unidos en el mundo entero. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Quiero de manera rapidita solamente hacer mención. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos pensábamos que iba a haber una crisis económica generalizada por todos lo que significa pues el desastre de una guerra, obviamente.
Y lo que nosotros pudimos ver 2 décadas después de que terminó la Segunda Guerra Mundial fue precisamente un proceso de reactivación económica, tanto en Europa, que fue donde el escenario donde se desarrolló la guerra, como obviamente aquí en Estados Unidos. Y fundamentalmente en Estados Unidos, ¿por qué? Porque ustedes saben que el escenario geográfico de la guerra no fue en Europa, no fue en Estados Unidos, perdón, fue en Europa. Entonces la debacle que se dio de todo el aparato productivo de la economía se dio allá, pero resulta que Estados Unidos, acá no hubo una bomba contra Estados Unidos. Acá en territorio norteamericano no se desarrolló la guerra. Ellos sí mantuvieron su aparato productivo, ellos sí mantuvieron su desarrollo económico y con sus recursos ellos pudieron contribuir a que el plan Marshall realmente cumpliera ese proceso de reactivación económica en los países europeos que sí habían resultado devastados. Entonces, prácticamente la reconstrucción de Europa en medio de ese plan Marshall se hizo con recursos norteamericanos. Y eso implica muchas cosas, porque el que pone la plata pone las condiciones. Entonces, ese recurso de los Estados Unidos que se exportó por parte de los Estados Unidos, que se importó por parte de Europa, tuvo como elemento fundamental el hecho de que ellos debían consumir y debían importar productos elaborados en los Estados Unidos, por varias razones que ya la hemos mencionado, y es una de esas que el aparato productivo de Europa resultó completamente afectado con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Estados Unidos inicia su proceso de exportación de capitales, comienza con Europa y obviamente tiene en medio de ese proceso de reactivación de la economía europea también una contraparte. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial hubo 2 grandes ganadores, por así decirlo. Estados Unidos, acá, y Rusia, allá del otro lado, con Stalin a la cabeza. Y entonces, mientras Estados Unidos sí estuvo en ese escenario de desarrollo que estamos mencionando, económico y militar, no se nos olvide eso, allá en Rusia sí participaron y sí fueron objeto de la guerra, porque allá sí se desarrolló también parte de la guerra en territorio ruso. Ellos sí resultaron afectados en su aparato productivo, pero tenía una gran industria de carácter militar. Entonces, mientras en Estados Unidos se continuó desarrollando económica y militarmente, allá en Rusia se reactivó muchísimo más la parte militar. Incluso ellos compraban productos agrícolas y productos industriales de otra naturaleza a Estados Unidos. Entonces se expandió la economía de los Estados Unidos, pero tenía como un contendor fundamental que lo detenía para poder invadir cualquier nación, que era Rusia. Es cuando se desarrolla lo que nosotros conocemos con la Guerra Fría. Al final de la Guerra Fría, para no seguir con el cuento, al final de la Guerra Fría, que fue a final de los 80, cuando se cae el muro de Berlín, se da un proceso importante para nosotros que lo podemos considerar como el surgimiento o el nacimiento de esta política neoliberal que nos están aplicando hoy. Con la caída del muro de Berlín y la desaparición prácticamente de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desaparece en el mundo ese enemigo fundamental de los Estados Unidos, esa contención para que Estados Unidos invada el resto de países del mundo, y entonces al desaparecer ese enemigo principal, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con Rusia a la cabeza, obviamente se abre el panorama para que se pase de ese mundo bipolar, como habíamos dicho, Rusia por un lado, Estados Unidos por otro lado, a un mundo unipolar en donde queda como el gran jefe del imperialismo en el mundo, Estados Unidos. Entonces se desarrolla en el año de 1989, después de la caída del muro de Berlín, se desarrolla en Estados Unidos una reunión que se le denomina el Consenso de Washington. Pero fíjense de dónde viene todo esto. Entonces, ese Consenso de Washington, ¿qué es lo que hace? Allí lo que hace es determinar
cuáles son los puntos que de ahí en adelante Estados Unidos va a aplicar como potencia hegemónica en el mundo para apoderarse de todas las economías. No se olviden de la definición que les acabo de leer de Henry Kissinger y del otro señor. Entonces, ¿qué es el consenso de Washington? Que es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Entonces, saca 10 recomendaciones de política, de política que fueron formuladas, de política económica fundamentalmente, que fueron formuladas, como ya dijimos, en el año de 1989, y que tenían como objetivo fundamental orientar, entre comillas, a los países en desarrollo inmersos en una crisis económica, porque había una crisis económica mundial, obviamente, para que lograran salir de esa crisis, así como lo están haciendo ahora, supuestamente para ayudar a las naciones a que salgan de la crisis del coronavirus. En realidad, ¿qué fue lo que se hizo en ese momento con esos 10 puntos? Fue imponer la dominación de los Estados Unidos a través de ese consenso de Washington. ¿Quiénes conformaron ese consenso de Washington? Qué bueno que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Quiénes hicieron parte de eso? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces se podrán imaginar de esa reunión que se le denominó consenso de Washington con esos 10 puntos, ¿qué es lo que va a salir? Si lo que va a salir de allí es para favorecer realmente el desarrollo económico de las naciones o es para favorecer los intereses de los Estados Unidos, que es a donde apunta él. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones y qué es lo que pretende Estados Unidos con esas recomendaciones fundamentalmente? No olvidar horario internacional, compañeros, hay una responderla. Estoy en una charla de escuela sindical. Yo llamo ahorita. Bueno, entonces, aquí el Fondo Monetario Internacional, ya nosotros sabemos quién lo maneja. El Banco Mundial, ya sabemos quién lo maneja. Y obviamente esa reunión la preside el Tesoro de los Estados Unidos. Entonces ya sabemos de quiénes son las políticas que se aplican en este modelo o sistema, o como ustedes le quieran llamar, neoliberal, y a quién van a favorecer esas pretensiones o recomendaciones que salen de allí. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones que hace el consenso de Washington? Entonces, buscan conseguir elementos como los siguientes. Ellos dicen que hay que adelantar una lucha contra el déficit público por la vía de la reducción del gasto. La reducción del gasto, ¿qué significa? Obviamente reducción del gasto social. Entonces los estados están gastando demasiado en la población, en educación, en salud, en servicios públicos, en salarios de los trabajadores y en otros beneficios que se le dan a la población. Entonces hay que hacer la reducción de esos gastos. Entonces hay que hacer reformas para reducir de manera progresiva esos derechos, por así decirlos, o esas inversiones públicas que está haciendo el Estado. Frente a eso, entonces, ¿qué recomiendan? Que las empresas públicas deben dejar de ser empresas públicas o empresas estatales para que puedan ser entregadas al sector privado, que también puede contribuir. Ellos hablan de que el sector privado puede contribuir al desarrollo social y por lo tanto esas empresas pueden ser entregadas a manos de sectores privados. Entonces se sobreviene todo el proceso de privatización de las empresas públicas, que debía hacerse una liberalización del comercio para que los mercados internos puedan tener mercancías y puedan tener esos productos, así sean extranjeros, para que puedan ser consumidos internamente, porque como hay una crisis en el campo, como hay una crisis
económica de los campesinos que no tienen poder adquisitivo. Entonces la solución es no ayudarle a los campesinos, sino abrir las puertas de los mercados para que a nosotros nos inunden de mercancías extranjeras del campo y de la ciudad. Entonces, la apertura comercial de los mercados nacionales. Que debe haber una minimización de las condiciones de inversión de extranjera directa. Entonces, si hay una minimización de condiciones, o sea, rebajar las condiciones para que llegue la inversión extranjera, para que llegue el capital extranjero, entonces se cambian absolutamente todo y es cuando se sobreviene para nosotros, y eso lo vivimos en carne propia, los que vivimos en territorios de explotación minera, es que se cambian los contratos de asociación. Recuerdan que antes habían contratos de asociación en donde participaban de igual a igual el Estado, que era dueño del producto natural o del recurso natural, y las empresas extranjeras que venían. Entonces aquí en el departamento del Cesar o en La Guajira se cambian esos contratos de asociación y se otorga contratos de concesión, en donde ya el Estado no participa absolutamente para nada, sino que lo que hay es, se le concede el recurso natural a las empresas extranjeras, como está sucediendo en este momento, y hay una desregulación de los mercados internos. Entonces, ese consenso de Washington impone una serie de medidas que a partir de los años 90 se realizan o se aplican en nuestro territorio nacional. Es bueno que nosotros entendamos una cosa. La Constitución que hasta ese momento, hasta el año de 1989, que salen todas estas imposiciones del Consenso de Washington, es una constitución política que no permite que se den todas estas cosas, que no permite que se dé la apertura económica, que no permite que se dé la privatización de las empresas, que no permite que haya una reducción del Estado como tal, que es lo que ellos están recomendando. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estos estados? Los estados lo que tienen que hacer primero es una adecuación jurídica y política para poder permitir o aplicar el recetario que les están mandando desde el Consenso de Washington. Por eso en los años 90 nosotros vemos en nuestro país que se adelanta una campaña para cambiar la constitución política. Y una constitución política no precisamente para favorecer en esencia a la población, sino para poder aplicar los puntos del Consenso de Washington. Esto es muy polémico. Y de todas maneras yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo y podemos abrir el debate porque, como les estoy diciendo, esto es muy polémico. Se abre entonces en el año 90 lo de la tercera papeleta, recuerdan ustedes, para el cambio de la Constitución del 91 a la Constitución del 91, y surge entonces la Constitución del 91. La Constitución del 91 contiene los elementos centrales que permiten la aplicación de los puntos del Consenso de Washington. Es decir, la imposición de toda la política neoliberal, aperturista de la economía, la imposición del imperialismo norteamericano. Todos esos elementos están en la Constitución Política Nacional. Allí se establece todo el proceso constitucional para la entrega de las empresas privadas, para las entregas en concesión de nuestros recursos naturales, para el ingreso del capital extranjero. Así en la Constitución existe la tutela, existe el reconocimiento de unos derechos fundamentales, existen otras cosas. En el corazón de la Constitución del 91 están los elementos jurídicos constitucionales que permiten la aplicación del Consenso de Washington. Entonces, es bueno que nosotros entendamos eso. De pronto, en algún momento, podemos hacer en escuela una charla sobre eso con personas expertas. Entonces, viene todo lo que se está dando, la época del libre comercio, de la apertura económica, viene el gobierno. ¿Quién prepara todo esto? Porque es bueno que nosotros, esto tiene nombre propio. O sea, nosotros no podemos hacer un diagnóstico sin recordar quiénes son los responsables. Nosotros tenemos que señalar responsables aquí, porque hay muchas veces en el mismo magisterio, y también asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. En el mismo magisterio
nosotros tenemos gente de diferentes denominaciones políticas. En los maestros hay de todo. Y entonces, como somos variados en eso, hay compañeros que se le da por decir, no, es que aquí es mejor el Partido Liberal que el Partido Conservador, o que el Centro Democrático, o que cualquier otra cosa. Y se empiezan a hacer entonces comparaciones de esa naturaleza. Y hay compañeros que plantean entonces, no, yo, y que siguen defendiendo. Entonces yo defiendo al gobierno y reconozco al gobierno de Samper como un gobierno progresista que nos dio los 3/8 y tal cosa. Entonces cada quien lo mira de acuerdo a su punto personal, cómo le benefició tal o cual gobierno. Entonces los que defienden a Uribe también hablan de seguridad democrática y hablan de todas esas cosas. Los que defienden a Santos dicen no, por la paz y porque tal cosa. Es como lo que está sucediendo hoy en los Estados Unidos. O sea, recuerden que estamos hablando de la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo, que a la cabeza está el imperialismo norteamericano. Y entonces, hoy que están en medio de una discusión interna para definir quién es el presidente de los Estados Unidos, hay quienes en el mundo entero están diciendo, no, que es mejor Biden que Trump, o que es mejor el Partido Demócrata que el Partido Republicano. Y se les olvida una cosa, es que el imperialismo norteamericano tiene dos partidos, y llegue quien llegue al Estado a gobernar Estados Unidos, llega a aplicar esta política imperialista, porque está definida para defender los intereses de los Estados Unidos, como lo está diciendo Henry Kissinger. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. Llegue quien llegue al gobierno colombiano, de los partidos que históricamente han gobernado, así hayan hecho mutaciones y hoy se hagan llamar de otra manera, van a llegar a aplicar esa política. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender cuál es la naturaleza del Estado que tenemos y quiénes son los responsables en cada momento de la aplicación de esa política y sobre todo de esta que estamos mencionando hoy, que estamos en la etapa de la política neoliberal. En ese sentido, entonces, para nosotros es importante recordar que esto se desarrolló a finales de la década de los 80, recuerdan que estamos diciendo que es en el año 89 cuando se hace la reunión para definir los puntos del consenso de Washington. Inmediatamente eso se traslada a naciones como la nuestra, que ha tenido gobiernos siempre allá adeptos al imperialismo norteamericano, y entonces empiezan a aplicar eso. ¿Quién deja sentada todas las bases para que se aplique el consenso de Washington en Colombia? El gobierno de Virgilio Barco, gobierno liberal. Y lo sigue un gobierno liberal que es el gobierno de César Gaviria, que es el que viene a ejecutar todas las bases que le dejó este señor. Entonces recordemos que nosotros a partir del gobierno de César Gaviria en los años 90 es cuando iniciamos todo ese proceso de aplicación de apertura económica, todo el proceso de adecuación jurídica y política, empezando por la Constitución del 91 y obviamente el inicio de todo ese proceso de la apertura económica y la apertura de nuestros mercados. Recuerden ustedes que nosotros en primera instancia, cuando inició la década de los 90, allí lo que nosotros vimos fue una propuesta desde el punto de vista económico general para la nación de aplicación, no de tratados de libre comercio bilateral como se hacen ahora, sino de una cosa que se llamó ALCA en ese momento, que era la apertura económica, pero de todo el continente o subcontinente americano. Esa área de libre comercio en ese momento no se pudo, no cuajó, como decimos nosotros, no se consolidó porque hubo gobiernos de América Latina que no estuvieron de acuerdo con eso. Entonces, echan a un lado el ALCA y se establecen los TLCs, que son los tratados de libre comercio. Entonces, el ALCA era con todo un subcontinente y ya el TLC fue lo que reemplazó el ALCA, se hizo con tratados bilaterales de libre comercio. Entonces, Colombia fue
de los que estuvo haciendo esos tratados de libre comercio. Ya sabemos cuáles son las consecuencias de esos TLC, y dentro de esos TLC está precisamente absolutamente la aplicación de todos los elementos que salieron del consenso de Washington que inicialmente mencionamos. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos con esos TLC? Nosotros no tenemos que echarnos mucho cuento en esto porque ya lo sabemos. En primer lugar, bueno que nosotros entendamos que lo que hay de parte de esto es una reafirmación del esquema de comercio exterior de los Estados Unidos. Recordemos que ellos tienen una acumulación de capital y ellos necesitan colocar sus capitales, por eso la inversión extranjera, la apertura de nuestros mercados es para que el capital norteamericano llegue. Entonces llegan los grandes préstamos. Desde el punto de vista educativo, recordemos una cosa, en el gobierno de César Gaviria se inició el proceso de apertura educativa. Ellos proponen una apertura educativa y FECODE le sale al paso a esa propuesta de César Gaviria de apertura educativa con lo que se llamó y lo que nosotros conocemos hoy, que lo logramos a través de la lucha de la Ley General de Educación. Entonces, en ese momento, yo acababa de entrar al magisterio. Yo recién egresada de la universidad, me tocó estar de una en esa pelea por la defensa de la Ley General de Educación y que la logramos a través de una gran lucha y le derrotamos la pretensión de apertura educativa, que era, al igual que las otras aperturas, permitir la entrada del capital extranjero y privatizar totalmente la educación. Hemos logrado a partir de ese momento toda la lucha. Pero resulta que a finales del 80, que ya se había hecho ese compromiso en el gobierno de Virgilio Barco, que se empieza a consolidar en el gobierno de César Gaviria, como estamos diciendo, se entra el capital extranjero, se hacen grandes empréstitos y viene el gobierno de Andrés Pastrana. Bueno, llegamos al gobierno de Andrés Pastrana y se hace un acuerdo extendido. Ya se había dado en todo ese proceso el marchitamiento de la economía nacional, producto de lo que estamos diciendo. Se favoreció fue al capital extranjero y no la producción interna nuestra. Obviamente hay una crisis como la que tenemos hoy, que se ha venido profundizando en el campo, en la industria nacional. Desaparece la industria nacional, se sobrevienen miles de desempleos, porque al desaparecer una empresa en un país, obviamente las consecuencias también las sufren los trabajadores, porque salen despedidos. Si no hay empresa, no hay empleo, obviamente. Entonces lo que hay es compra de mercancías extranjeras y no es necesario tener aquí empresas pujantes en nuestra nación. Entonces, llega el gobierno de Andrés Pastrana y ese gobierno de Andrés Pastrana tiene que hacer un acuerdo extendido ya con el Fondo Monetario Internacional, porque tiene dificultades para seguir pagando el servicio de la deuda. Entonces hace como un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. A ese acuerdo se le llamó Acuerdo Extendido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces ya en el año 2000, cuando ya se ha firmado ese acuerdo extendido, el gobierno de Pastrana propone una reforma constitucional para variar todo lo que tiene que ver con la aplicación de una fórmula para los recursos que financian la educación pública, la educación y salud fundamentalmente. Es cuando se da la pelea nuestra desde el año 2000 y en el año 2001 en contra de ese proyecto de acto legislativo 012 que se llamaba en ese momento, pero que genera en el acto legislativo 01 en el 2001 ya, que es lo que se está aplicando hoy, posteriormente en el 2007, el acto legislativo 07, que reduce los recursos de la educación pública. Todo esto producto de la aplicación de ese modelo económico neoliberal que tiene su sustento en los puntos del consenso de Washington. O sea, no perdamos de vista nunca eso. Y ya es la aplicación ¿de qué? La aplicación de la política imperialista norteamericana
en el territorio nacional, en todos los campos, y que no nos hemos salvado nosotros en el sector educativo. Entonces, en ese sentido, compañeros, nosotros tenemos que, para hacer este recorrido histórico, tenemos que arrancar, diría yo, o sea, desde mucho antes, pero es bueno que nosotros tengamos claro una cosa: ¿por qué es que se da la Constitución del 91? Después de que desaparece la Guerra Fría y desaparece el enemigo fundamental de los Estados Unidos que le ponía contención para que entrara al resto del mundo, que es la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llega a un mundo bipolar en donde queda al mando general de todo el planeta el imperialismo norteamericano y se imponen unas condiciones. Entonces, en nuestra nación eso se refleja ¿cómo? Con la Constitución del 91, y a partir de ahí todo lo que se da. Para nosotros, ¿cuáles son las normas que realmente se dan, además del acto legislativo 01 del 2001, del 04 del 2007 y todo lo que de allí se deriva? El Estatuto Docente 1278 es producto de eso. Recuerden que el Estatuto Docente 1278 es reglamentario de la Ley 715. La Ley 715, que también es del 2001, es reglamentaria de ese acto legislativo 01 del 2001 en lo que tiene que ver con educación. Entonces, cuando hablan de reducción de gastos y de achicar el Estado, esa reducción de gastos también nos llega a nosotros. Entonces, es bueno que los compañeros del 1278 entiendan esta parte de la historia económica de nuestra nación para que sepan que ese Estatuto Docente 1278 es un estatuto docente que surge como producto de la aplicación de esta política neoliberal, es decir, de la política impuesta por el Consenso de Washington, que no es más que el imperialismo norteamericano actuando en cuerpo ajeno aquí en nuestro territorio. Y que todos estos gobiernos, desde los años 90 hacia adelante, son gobiernos que han venido aplicándose en la entrega de resultados al imperialismo norteamericano. Por eso ustedes ven que antes de la elección en Colombia, todos los candidatos van a buscar, los candidatos del bipartidismo aquí van a buscar el visto bueno o la bendición del gobierno de los Estados Unidos. Y entonces aquí hay elección o reelección de la mano de lo que dice el imperialismo norteamericano. Entonces, la Constitución del 91, producto de esa Constitución del 91 para nosotros en educación, el acto legislativo 01 del 2001, producto de ese acto legislativo 01 del 2001, la ampliación posterior con el 04 en el 2007, y producto de todo eso la ley 715 y el decreto ley 1278. O sea que aquí la pelea por un nuevo estatuto no es una pelea únicamente contra Duque o el gobierno de turno, es una pelea contra la aplicación de la política neoliberal impuesta por el imperialismo norteamericano. Pero además de eso hay otras normas que afectan a todos los trabajadores y colombianos, y esas normas tienen que ver, para mencionar una contra la que estamos luchando en este momento, que es la ley 100. Entonces, la ley 100, ¿qué hace? La ley 100 lo que hace es privatizar todo el sistema de salud de los colombianos, que recuerdan ustedes, antes existían la red de hospitales públicos, y los hospitales públicos tenían básicamente dos cosas. Tenían un pabellón de personas que se le llamaba el pabellón de caridad, donde cualquier colombiano que no tenía aseguramiento de ninguna naturaleza, que no era empleado, venía un campesino, una empleada doméstica, quien fuera, y allí se le atendía, y no solamente se le daba la prestación del servicio médico asistencial, sino que se le daba el medicamento y allí estaba todo el tiempo, y eso lo pagaba el Estado, porque eran hospitales públicos. Y existía el otro pabellón de las personas que trabajaban, que sí tenían sus afiliaciones y que eran pagadas por las empresas que respondían por esos trabajadores. Y existía el seguro social, que era fundamentalmente para los trabajadores del Estado, y existía Cajanal para los trabajadores que eran los trabajadores del nivel nacional. Pero aquí, a partir de este momento de la ley 100,
aparecen las EPS y la intermediación y se acaba todo lo público en la prestación del servicio de salud. ¿Nosotros qué logramos en medio de toda esa pelea? Nosotros logramos a través de la lucha que esta medida neoliberal que significa la ley 100 no nos las aplicaran a nosotros y que nos exceptuaran en uno de sus artículos para conservar lo que nosotros traíamos, que era un sistema especial de salud en el marco de la ley 91 que había sido anterior a la aprobación de la ley 100. En ese sentido, nosotros logramos a través de la lucha eso. Por eso hoy, en estas peleas, nosotros estamos en contra del proyecto de ley 010 que acaba con el régimen especial en salud de los educadores, que aquí nos las aplican a todos sin importar el tipo de nombramiento. Aquí el régimen especial de salud es para los maestros del 2277, para los del 1278, para los provisionales, para los educadores, etcétera, etcétera. En ese sentido, compañeros, entonces nosotros continuamos en esa pelea, pero el gobierno continúa en ese proceso de aplicación de todo lo que tiene que ver con esos elementos del consenso de Washington, que no se nos olvide que de allá es que viene todo eso. Y quiero terminar con esto porque no sé cuánto tiempo llevo. Por favor, me recuerdan cuánto tiempo me queda. Este es un Tiene tema 3 minutos para que redondee, compañera Victoria. Perfecto. Entonces, en las preguntas se pueden mirar algunas cosas. Listo. Entonces, consecuencias para entrar directamente a eso, de la aplicación de esta política neoliberal en el marco de los TLCs, que los TLC se convierten como en la columna vertebral de ese neoliberalismo en nuestra nación. Entonces nosotros tenemos las privatizaciones, las alzas escandalosas en las tarifas de los servicios públicos, la venta a menos precios del patrimonio público, como están proponiendo ahorita, vender prácticamente lo único que nos queda, lo poco que nos queda de público, empezando por el petróleo, la pérdida de fuentes de acumulación de riqueza nacional porque se entrega todo, la empresa nacional es invadida, el mercado interno es invadida por todo lo que a nivel nacional pudiéramos producir, es invadida por las mercancías extranjeras y los productos extranjeros, la pérdida de millones de puestos de trabajo, obviamente, la tercerización y el desempleo, porque ya aquí está prohibido prácticamente que se les nombre de manera directa a los trabajadores y tiene que ser atravesadores. Está el aumento de la informalidad, porque todo el que sale desempleado va a montar una chaza para poder resolver sus problemas diarios. Está la disminución de las pensiones, está la entrega de los sectores estratégicos al capital extranjero como esto, de las comunicaciones. Ya nosotros hoy dependemos de las plataformas, ya nosotros hoy dependemos de Tigo, dependemos de Movistar y de todas esas multinacionales porque acabaron Telecom, y obviamente la violación de la soberanía nacional. Y lo peor es que no solo es la violación de la soberanía nacional nuestra, sino la descarada decisión de estos gobiernos. Es tanta la entrega a la política imperialista que aquí se presta el territorio nacional violando la soberanía nacional para violar además la soberanía de otras naciones, como está sucediendo en estos momentos con la presencia de tropas gringas en nuestros territorios con la intención de utilizarla como plataforma para invadir el país de Venezuela. Entonces, son cosas que hay allí, obviamente 2 décadas, 3 décadas de aplicación del modelo neoliberal que tiene todas esas consecuencias desastrosas para nosotros, 2 décadas de aplicación del acto legislativo 01 y con la siguiente consecuencia que la hemos mencionado siempre. Le han quitado a partir del acto legislativo 01 del 2001 a la educación, le han quitado 200 billones de pesos, a la salud le han quitado 75 billones de pesos, igual le han quitado cualquier cantidad de billones, con B de billete, a los demás sectores, agua potable, saneamiento básico, etcétera, etcétera. Entonces, el recorte que se hay en educación, que estamos diciendo que es de 200 billones de pesos, trae como consecuencia las brechas estructurales que quedaron contenidas en los acuerdos del año pasado. No las voy a mencionar porque ya ustedes deben conocerlas. De todas maneras, ahí se las dejo en la presentación que voy a enviar. De frente a todo eso, ¿qué hacemos? Bueno, frente a todo eso, es luchar
porque Se fue la señal. Compañera Victoria, no se le escucha. Se fue la compañera. Hola. Sí, la compañera como que quedó sin internet. Mi profe Victoria tiene dificultades de conectividad. Si desea, puede cerrar la cámara mientras se establece nuevamente la conexión. Hola. Ahora sí. Profe Sí, Victoria, compañera. como recomendación, cerrar la cámara. Sí, ya la cerré. Listo. Y allí poco a ¿No me poco se escuchan? establece. Sí, señora, ahora sí. Hola. Sí, sí, Continúe. le escuchamos. Hola. Listo. Siga, Estamos compañera. diciendo qué hacer. Estamos diciendo qué hacer. En este momento estamos diciendo, bueno, es continuar con ese proceso de lucha para defender lo que se acordó en mayo del año pasado por la defensa del Sistema General de Participaciones, para el cierre de las brechas, para recuperar recortado desde el 2001 hasta esta parte y para lograr que se consigan los 36 puntos que tenemos allí. Continuar en esa lucha que es la lucha contra el neoliberalismo, que es la lucha contra el imperialismo y entender que la consecución de un nuevo estatuto docente entonces está cruzado por todo esto. No es una cosa fácil, esto lo digo porque hay muchos compañeros que creen que es que la consecución de un nuevo estatuto docente está a la vuelta de la esquina. Es una lucha, compañeros, que tenemos que dar en contra de la aplicación de este modelo neoliberal en educación y en general, porque tiene que ver con la economía nacional que se ha visto completamente agravada, como lo dijo Isabel, en este proceso de pandemia. Entonces, compañeros, yo dejo ahí. Muchas gracias. Qué pena, una de las brechas que hemos descubierto en esta pandemia es la de la conectividad. Contra eso nos toca luchar también, pero hace parte de lo que estamos diciendo, de ese proceso de entrega a las multinacionales como estas, que en cualquier momento nos dejan sin comunicación, estando nosotros pagando cualquier cantidad de dinero. Entonces, muchas gracias. Yo dejo ahí con todos esos titulares y escucho preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, compañera Victoria. Entonces les damos la palabra a las compañeras Ana María Cepeda y Luzaida Martínez para que hagan el sorteo aleatorio de los 15 compañeros que van a realizar las preguntas. Compañera Ana María y compañera Luzaida, ¿tienen la palabra? Gracias, Romito. Bueno, mientras se va haciendo el sorteo, voy leyendo por aquí alguna pregunta. El profe Adán Valle preguntó, ¿cuál es el papel de la OCDE en el fortalecimiento del modelo neoliberal en Colombia? Más adelante pregunta el profe Adán Valle también, ¿cuál debe ser la estrategia de FECODE para contrarrestar la avanzada de la derecha al interior de nuestras filiales? Listo, compañeros y compañeras, entonces, por favor, la compañera Luz Marina Gómez, ¿se encuentra? Luz Marina Gómez. La compañera Noraedi Piedrahita. Ella sí estaba. Sí, sí está por allí. Sí, sí, presente, presente. Muchas gracias, profe. Presente, mi profe, un minutito. Pues, muchas gracias. Muy gratificante toda la exposición de nuestra colega y compañera frente a este proceso histórico que nos hace entender cómo estamos. Ahora sí quedo con una preocupación más grande. Bueno, ¿cómo hacemos para unirnos en una sola fuerza política que en un momento dado y llegue allá no caiga en el mismo vicio y caiga en las mismas redes de este accionar norteamericano en nuestro país? Esa sería la incógnita. Bien difícil, complicado, pero no sé por dónde empezar de verdad, porque el problema no ha sido tan sencillo como lo miramos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi profe. Gracias, profe. Pregunta el profe Royber José Sierra, ¿será que los constituyentes alternativos fueron engañados en su buena fe y negociaron algunas conquistas sociales, caso la tutela? Más adelante pregunta el profe Jorge Anaya Herrera,
¿Cómo lograr que los movimientos y partidos políticos alternativos convengan en los puntos de coincidencia para hacerle frente al uribismo de cara a las elecciones 2022? Compañera Nora Jenny Mejía. Compañera Nora Jenny Mejía, ¿se encuentra? ¿No? Compañera Yuritza Manjarres. Buenos días, compañeros. Agradezco enormemente la explicación que nos da la compañera Victoria porque nos ayuda a contextualizar muchísimo toda esta situación de sistema que se aplica en el mundo. Para ello quisiera saber cómo, teniendo en cuenta que en el norte los mismos mercados financieros que fueron salvados con los planes de rescate que ahora siguen en pie de guerra, y que han hecho que ese aumento de la deuda pública se provoque, ¿cómo incidiría en nuestra vida diaria el aumento de esa deuda pública y a cuánto asciende? Y por supuesto, ¿cómo afectaría nuestro sistema educativo? Gracias. Gracias. ¿Mi profe era profe Yuritza? Sí, señora. Ay, gracias, mi profe. Anita. Pregunta el profe Leonardo Antonio Olea, ¿cuál sería la estrategia que debe asumir la dirigencia sindical con miras a contrarrestar el modelo económico neoliberal y qué papel cumplimos los maestros en esto? Pregunta el profe Gerson López, ¿cuáles son los problemas centrales y las soluciones que se han planteado desde FECODE para atacar desde las bases este modelo imperialista? Compañera Levis Cabrales. Buenos días, compañeros y compañeras. Gracias a la compañera por una exposición tan clara. Mi pregunta es la siguiente. Desde los sindicatos y nuestra federación FECODE, ¿qué papel deberíamos jugar todos en las próximas elecciones para que no siga los mismos gobiernos neoliberales, los mismos gobiernos de ultraderecha? ¿Qué papel debemos jugar nosotros para que esto no siga sucediendo, para que no sigan los mismos gobiernos, para que de verdad haya un cambio? Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Pregunta el profe Gerson López, ¿cuáles son los problemas centrales y las soluciones que se han planteado desde FECODE para atacar? Ah, ya la había leído, qué pena con ustedes. Pregunta al profe José Alberiz, por estos tiempos se escuchan voces e incluso de dirigentes alternativos que plantean que después del neoliberalismo debe haber un capitalismo humanista. ¿Es posible que dentro de este sistema pueda haber humanismo? Pregunta la profe Patricia Jiménez, ¿el modelo neoliberal existe? Es un hecho. ¿Cómo podemos desde el sector de la educación contrarrestar las políticas que lo rigen? Compañero Pedro García, por favor. Compañero Pedro, yo lo vi en sala. Compañero Pedro García. Bueno. Compañera Vivian Gisela Arroyo. Buenos días a todos. Mi intervención es para primero felicitar a la compañera Victoria Bendaño por la claridad de su explicación. Y mi inquietud ya la han manifestado varios compañeros, es desde la parte sindical, de la dirigencia sindical, cómo podemos nosotros contrarrestar todas esas políticas neoliberales que nos están afectando actualmente. Gracias. Muchas gracias a usted, mi profe. Gracias, profe. Pregunta la compañera Failadis Villalobos, ¿qué estrategias deben aplicar los sindicatos frente al neoliberalismo para evitar que se siga incentivando al sector privado y no al sector público? Pregunta más adelante el profe Miguel Sequeda, siempre veo que se describe la situación, pero no veo que se exponga una propuesta clara y concisa frente a este modelo. ¿Qué propuesta económica diferente al neoliberalismo existe a nivel mundial y que sea viable? Compañero Carlos Holmes Almeida. Compañero Carlos Holmes Almeida. ¿No? Compañera Clara Yolima Pacheco. Compañero Kenny Arevalo Avendaño.
¿Tampoco? Patricia del Pilar Arteta. Buenos días. Saludos a todos. Muchas gracias por la disertación de la compañera. Bueno, mi pregunta va enfocada con respecto a que no se puede desconocer que con todas las luchas lideradas por el movimiento sindical y otros sectores de la sociedad, unas con más fuerzas que otras, se han logrado algunas de las exigencias. Pero vemos cómo se siguen imponiendo esas políticas neoliberales en todo el país a través de ciertas acciones que de manera muy sutil van imponiendo el gobierno. Vemos que hay profesionales extranjeros en muchas escuelas oficiales para promover el bilingüismo con los llamados voluntariados del Cuerpo de Paz, que en su mayoría son nativos norteamericanos. El concepto de competencia, los DBA, el índice sintético de calidad educativa, entre otros. También vemos que se ha ampliado el espectro para los docentes del 278 que ingresan para profesionales de diferentes sectores, que lo digo con mucho respeto porque son muy idóneos en su trabajo, pero no se puede desconocer el fortalecimiento pedagógico de un maestro con formación en una normal y en una universidad en estudios de licenciatura en las diferentes áreas. Vemos cómo estas imposiciones siguen. Entonces mi pregunta va orientada a qué otras acciones contundentes se pueden realizar desde lo internacional con los otros movimientos sociales y sindicales a nivel internacional, que se haga una gran lucha, ya que aquí se ha hecho mucho desde la FECODE y hay que reconocer todo el trabajo de la FECODE, pero siento que las trabas del gobierno son demasiadas y los cambios radicales han sido algo lentos por todas esas trabas que pone el gobierno y de hecho ellos son los que tienen el poder, el control de todo en el país. Muchísimas gracias. A usted, mi profe. Gracias, profe. Pregunta el profe Bartolo Mina. ¿Qué debemos hacer los líderes sociales y sindicales para que no se propague el neoliberalismo en nuestro país y en los países latinoamericanos? Pregunta Jorge Sánchez. ¿Existe una plataforma política que permita hacerle frente a las políticas neoliberales? Si es así, ¿por qué no se conoce o se divulga? ¿Los movimientos alternativos se han unido para ello? El profe Pedro presenta excusas porque tiene dificultades de conexión. Entonces, el profe José Alberis Arcila, por favor. Nuevamente, muy buenos días. Bienvenido. Sí, dentro de la exposición de la compañera Victoria Bendaño y también relacionando con lo que nos planteaba en semanas pasadas la compañera Marta Alfonso, el capitalismo desde sus inicios ha tenido sus crisis y ha salido de esas crisis. Siempre ha buscado la manera de superar esas crisis para salir fortalecido. Ahora estamos en esa misma situación del capitalismo. ¿Sabe? Que el neoliberalismo es un modelo dentro del sistema capitalista. Entonces, miremos cómo el imperialismo. Yo por ahí puse en el chat sobre sobre el Bretton Woods en 1944, que fue cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, y terminó en el 95 con la Organización Mundial del Comercio. Sale fortalecido y luego viene el consenso de Washington ante otra situación como la crisis de ese socialismo, y ahora estamos en una nueva. Mi pregunta es, porque yo hice por el chat otra pregunta, mi pregunta es, el movimiento alternativo en Colombia, para nosotros colombianos, ¿cuál es la propuesta de sociedad que tenemos que presentar alternativa, no al neoliberalismo, sino al sistema capitalista que nos golpea diariamente? Muchas gracias. Gracias, mi profe. Gracias, profe. Pregunta el compañero Ricardo Calvache. ¿Qué implicaciones políticas tiene el voto en blanco en las pasadas elecciones frente a los planteamientos de enfrentar el modelo neoliberal, apartándose de la propuesta alternativa y fortaleciendo indirectamente al partido de gobierno? Pregunta el compañero Franklin Ortiz. ¿Qué acciones puede hacer FECODE frente a las políticas neoliberales si la Constitución del 91 nos tiene maniatados? Pregunta Anderson Helves, ¿en qué se ha fallado desde lo sindical y lo social para que el neoliberalismo nos lleve esa gran ventaja? ¿Cómo contrarrestar el sistema? Compañero Julio César Fabra.
Compañero Julio César. Compañera Luz Ángela Rico. Compañera Luz Ángela. Compañera Andrea Navarro. ¿No? Entonces le damos la oportunidad a los que han levantado la mano. Compañero Leonardo Antonio Olea. Sí, muy buenos días. Adelante, Vicky, gracias. un minutito. Sí, gracias Vicky por tu disertación muy clara, muy puntual. Mi pregunta es, ya varios han tratado la temática, ¿cuál es la estrategia que debe asumir la dirigencia sindical nacional como tal, con miras a contrarrestar ese modelo económico neoliberal, y qué papel juega el docente desde la escuela para contrarrestar este tipo de políticas? Muchas gracias, que tengan buen día. A usted, mi profe, gracias. Gracias, profe. Pregunta el compañero José Montoya. ¿FECODE ha pensado sentarse a dialogar con los candidatos alternativos Gustavo Petro, Jorge Robledo y Camilo Romero, con el fin de presentar al país una sola propuesta? Gracias por leerme. Bueno, pregunta al profe Wilson Andrés Bolívar. ¿Por qué los países pilares del neoliberalismo dicen respetar la democracia y los derechos humanos y existe tanta desigualdad en el mundo? Compañero Miguel Sequeda. Compañero Miguel. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. Ay, Dios mío, por fin tengo audio. Sí, esta vez sí. Adelante, mi profe. Bueno, yo quiero, más que una pregunta, hacer una reflexión. O sea, yo siempre veo que nos enfocamos a nivel de FECO y todo lo demás, pero yo pienso que lo que nosotros podemos hacer es poco, solamente pañitos de agua tibia para detener el sistema, porque el sistema es a nivel general y a nivel mundial. O sea, a nivel general, a nivel mundial, le pregunto a la doctora, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se está liderando a nivel de los movimientos internacionales para contrarrestar este modelo? Vemos que cuando un país se revela e intenta aplicar un modelo diferente, caso Venezuela, económicamente lo asfixia, haciendo que los modelos alternativos que puedan aplicarse sean un fracaso. Entonces, a nivel de Colombia, ¿qué estrategias internacionales se pueden estar implementando para desarrollar otro sistema? O no sé ni cómo explicarme, porque por lo menos nosotros podemos decir, mañana llega al poder un presidente alternativo, llámese con el nombre que quiera, pero este presidente ante estos modelos económicos va a seguir por este camino, porque si se pone diferente, lo van a asfixiar económicamente a estilo Venezuela y va a ser un fracaso. Ahí llega mi intervención. Muchas gracias, profe Miguel. Qué bueno Gracias, que ya tiene audio. Por fin tuve audio. Pregunta el profe Horacio. Hasta hoy, las contrarreformas neoliberales y uribistas se han aprobado. Ejemplo más reciente es el decreto 1174. ¿Qué acciones, además de paros de 48 horas, adelantar para frenar el desmonte de la ley 115 con los proyectos legislativos 277 del 2019 y 094 del 2020? Pregunta la profe Liliana María Pineda, si los cimientos están escritos desde nuestra constitución política, ¿nosotros debemos surgir como una nueva corriente política para defender nuestra educación en contra del neoliberalismo? Pregunta el profe la profe Yarlín Mosquera Jordán, ¿los maestros sí estamos preparados para enfrentar el reto o desde los modelos educativos debemos transformar los territorios para que adentro hacia afuera, para que de adentro hacia afuera, podamos transformar las políticas neoliberal y construir una sociedad más humanística en la solución de problemas colectivos? Había levantado la mano el profe Bartolo y no sé si la bajó, entonces cerraríamos con el profe Bartolo. ¿Va a hacer alguna intervención? Sí, efectivamente, yo considero que para acabar el neoliberalismo, no únicamente aquí en Colombia, sino en Latinoamérica, es votar por los partidos que no sean tradicionales. La licenciada lo manifestó. En el caso de Estados Unidos, votar por cualquiera de los compañeros o de los presidentes que aspiran a estar como presidente en Estados Unidos es la misma cosa, porque todos tienen un solo objetivo, y es
su política neoliberal, su política de países imperialistas dominantes. En el caso de acá de Colombia, nosotros tenemos que comenzar a concientizarnos y a formar semilleros desde la escuela, desde el preescolar, ir a los barrios manifestándole a todos los estudiantes, a las universidades, que la única forma de acabar con el yugo, con la opresión de los países neoliberales en Colombia y en Latinoamérica es votar por personas de a pie. Está claro, siempre y cuando nosotros, lo manifestaba la profesora, siempre y cuando nosotros votemos por cualquier partido tradicional o alguna rama de ellos, siempre ellos van a direccionarnos o van a cumplir con todos los objetivos que demandan o que les exigen los países imperialistas, llámese el que sea. La única forma de trascender y de que Colombia cambie su calidad de vida, que haya inclusión tanto para los hombres como para las mujeres y para las clases menos favorecidas, es votar por un partido que no sea tradicional. Siempre y cuando nosotros no cambiemos esa idea, siempre vamos a vivir bajo el yugo de los países imperialistas. Y lo primero que tenemos que hacer es comenzar semillero, ir de barrio en barrio, como decir, predicando en la Biblia, predicando el Evangelio. Nosotros acá tenemos que predicar en lo social. Muchas gracias. Gracias, profe. Participación con vos. Pregunta el profe Alex Gonzaga estaba por allí levantando la mano. Pregunta el profe Royber José Sierra, ¿será que China puede ser un muro de contención para los Estados Unidos como lo fue la URSS? Más adelante la profesora Constanza pregunta cómo enfrentar la crisis de incredulidad en la izquierda si no se avisoraron horizontes de unidad en el mismo sector. Pregunta el profesor William Ospina por la alternativa, ¿cierto? Que nosotros debemos promover y defender. Pregunta más adelante el profe Nilton César, ¿existe una planeación, acuerdos y alianza con sindicatos de otros países en igual condiciones que Colombia para contrarrestar este tipo de políticas? Pregunta el profe Luis Cortés, ¿hasta cuánto vamos a dejar de actuar de manera reaccionaria como fuerza obrera y nos empezamos a organizar políticamente para planear y ejecutar un proyecto mediano o largo plazo que nos permita luchar por el poder político? Hay varias preguntas que hacen referencia directa al papel del magisterio y particularmente de SECODE frente a la situación planteada por la profe Victoria. Pues no me voy a referir a ellas porque son varias que son, digamos, como que tienen el mismo objetivo. Pregunta la profe Rosa Flores, ¿será que la paz se puede convertir en una contraoposición a las políticas económicas actuales? ¿La paz podría cambiar nuestro modelo económico? En adelante tenemos pues bastantes comentarios y yo creo que dejamos las preguntas hasta allí. Solicito pues por supuesto como siempre de antemano nos excusen si hay alguna, todas son muy importantes, ¿no? Pero pues leerlas todas y las opiniones pues es importante que ustedes por favor lo puedan ir adelantando. Entonces, Luzaida, si estás de acuerdo, le damos la palabra al profe Alex para cerrar esta sesión de preguntas y darle la palabra ya al compañero Romito y a la compañera Victoria. Ok, profe Alex, entonces. Bueno, gracias, muy buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Listo, la mayoría de los compañeros ha dicho que un cambio político, pero mi pregunta es hacia el otro campo. Si logramos ese cambio político de los partidos que queremos, de las unidades sindicales y socialistas, las organizaciones sociales ya han hecho un trabajo paralelo para poder dar soluciones a nuestra realidad económica. Me refiero, FECODE, CUT y demás centrales obreras tienen la capacidad o han generado ya alguna propuesta dentro de sus organizaciones
para suplir esa dependencia que tenemos de las compañías extranjeras, porque consumimos productos. Pero si hacemos un cambio en esas políticas, se debe suplir esa necesidad interna. Nosotros estamos en esa capacidad. Hay propuestas para la industria, para el comercio y para eso. Gracias. Esa era como mi inquietud. Bueno, muchas gracias a los compañeros y compañeras que han hecho las preguntas y también esas importantes opiniones que han emitido. Entonces, le damos la palabra a la compañera Victoria para que dé respuesta a las preguntas formuladas. Bueno. Victoria. Sí, les cuento que estoy supremamente feliz con todas esas preguntas que nos han hecho, por un lado. Pero estoy supremamente preocupada porque realmente responderlas todas es, pues, gastarnos un tiempo enorme. Sin embargo, he tratado de irlas como agrupando por ejes porque hay muchas preguntas parecidas. Bueno, y quiero empezar con lo siguiente. Desde el punto de vista internacional, la he dividido como en 3 o 4 ejes. Hay varias preguntas que tienen que ver con un bloque internacional que quiero referirme. Hay un compañero que pregunta de las últimas que si China puede ser un muro de contención como lo fue la URSS en su momento. Quiero decirles a los compañeros una cosa. Rusia fue contención, o sea que no se nos olvide eso, del avance del imperialismo norteamericano en su momento, porque era realmente un país socialista, hasta que fue un país socialista. Ustedes saben que Rusia cambió su naturaleza y se convirtió en una potencia también social imperialista, como los que hemos estudiado esa parte le hemos manifestado, pero eso da para otra conferencia y quiero decirles entonces establecer la diferencia. Hoy China no es un país socialista, quiero decirles eso. Rusia hasta el final no se mantuvo como una nación socialista, solo mantuvo el nombre, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en realidad Rusia al final también aplicó un tipo de imperialismo. Eso es bueno que lo entendamos. Cuando cayó el muro de Berlín, ya Rusia no era una nación imperialista. Y el enfrentamiento con los Estados Unidos era también por la apropiación de mercados y por la dominación de naciones enteras. Por eso nosotros decimos que en ese momento de la historia ya Rusia era una nación social imperialista. Eso también hace parte de la discusión. Hoy China es un país capitalista. Ojo con eso, no es un país socialista. Y está disputándole a los Estados Unidos el control de los mercados. No se nos olvide la guerra comercial de China con los Estados Unidos precisamente por el control de los mercados a nivel mundial. Lo que pasa es que mientras China es una nación capitalista que no practica ese imperialismo agresivo que practica los Estados Unidos, pero tenemos que entender que está dentro del eje de las naciones capitalistas. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Puede ser un muro de contención como lo fue la URSS? No podemos comparar eso. O sea, sí puede ser un muro de contención porque China es una nación poderosa, pero esto da para muchas otras interpretaciones y para que hagamos una charlada, ojalá, sobre eso más adelante. Sobre las relaciones internacionales, para continuar en ese punto. Decirle a los compañeros que nosotros como FECODE hacemos parte de la Internacional de la Educación. De hecho, con Isabel, la secretaria de escuela, estuvimos el año pasado en el Congreso Internacional de la IE, eso fue en Bangkok, en Tailandia,
Allí estuvimos un grueso número. Nosotros desde el punto de vista de los trabajadores pertenecemos a organizaciones internacionales y obviamente en el mundo entero, desde el punto de vista de los trabajadores, la mayoría de las organizaciones sindicales están agrupadas y además de eso estamos en contra de esta política neoliberal y sí se tejen esos lazos de unidad y de fortalecimiento para combatir el neoliberalismo en cada uno de los sectores. Eso es bueno que los compañeros lo sepan. Sí estamos desde el punto de vista internacional relacionados y hermanados, como dijera nuestro secretario general en FECODE, con las otras organizaciones internacionales. Entendiendo una cosa, no todas las organizaciones internacionales de trabajadores ni todas las organizaciones sindicales son contrarias a la política del gobierno. Dice, bueno, aquí hay que se entienda. Aquí hay sindicatos patronales, por ejemplo. Aquí hay patronos que hacen que un grupo de trabajadores adeptos a su política hagan sindicatos paralelos. Nosotros los tenemos en el magisterio. Sindicatos paralelos que no son para defender los intereses en general de la clase trabajadora, sino para defender unos intereses particulares y los pone más al lado del gobierno y de la política de gobierno. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Desde FECODE, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es el papel de FECODE? Primero, nosotros no somos un partido político, o sea, eso tenemos que tenerlo bien claro. Las organizaciones sindicales no son partidos políticos. Las organizaciones sindicales son organizaciones sociales que están permeadas por todo lo que existe en nuestra sociedad, incluido lo de las organizaciones políticas. Entonces, en un sindicato usted encuentra de todo. En un sindicato usted encuentra gente que es militante del Partido Liberal, usted encuentra gente que es militante del Partido Conservador, usted encuentra gente incluso uribista, encuentra gente que es de los diferentes matices de izquierda que existen en el país, encuentra gente que es defensora de la elección de Santos con cualquier argumento, pero defiende la elección de Juan Manuel Santos, todavía lo defienden. Aquí hay personas que defienden absolutamente, entonces es una gama, es bueno que entendamos eso para los compañeros que preguntan que por qué no empezamos a gestar desde el movimiento sindical la conformación de un partido político. No, las organizaciones sindicales son organizaciones democráticas, gremiales, para defender los intereses de la clase trabajadora que representan en este caso. Es bueno que entendamos, y en el caso de nosotros, la educación pública, los defensos de los maestros, y desde allí contribuimos al cambio político de la nación, cada quien desde su militancia. Pero no podemos pretender creer que las organizaciones sindicales se conviertan o asuman posiciones como si fueran partidos políticos. No tienen su propia organización, su propia forma de funcionamiento, como son los estatutos. Entonces, es bueno que entendamos eso. ¿Cuál es el llamado en esto y cuál es la respuesta? Tenemos que fortalecer las organizaciones sindicales. Aquí todos los maestros del sector público en Colombia y los trabajadores de la educación debieran estar afiliados a FECODE. Sin embargo, no es así. Nosotros vemos un grueso número de docentes, sobre todo del 1278, que todavía no han logrado entender, y de pronto ellos no tienen la culpa de eso. Nos toca adelantar estas campañas educativas para que los compañeros entiendan que la única manera de combatir la política del gobierno es a través del fortalecimiento de la organización. En medio de nuestras diferencias, respetarnos en las diferencias, pero entender que la organización sindical tiene unas formas de funcionamiento que nos une a todos en un propósito común independientemente de la militancia política que se tenga. Entonces, esa es una cosa que, bueno, sí señora, quien me está preguntando, no es un grupo político. La organización sindical no es un partido político. No es un grupo, bueno, sí hablar de grupo político, pero plural, en donde convergen cualquier tipo de pensamientos y de posiciones políticas. Entonces no podemos pretender, por ejemplo, que FECODE o que AUCESAR, el sindicato, mi sindicato de base en el departamento del Cesar, o que ADEA, los compañeros del Atlántico, todos militen en un solo partido, o que ADEA deje de ser la Asociación de Educadores del Atlántico para convertirse en el partido político de los educadores del Atlántico. No es así. Entonces, dentro de eso es la unidad desde el punto de vista sindical para la defensa de los derechos de los maestros, para la defensa de los derechos de la nación, en contra del neoliberalismo, en el respeto de las diferencias. Sí, señor, como lo están diciendo.
Entonces, eso es bueno, el fortalecimiento de la unidad. ¿Podemos hacer más cosas? Sí, podemos hacer más cosas. Pero aquí la compañera o el compañero que pregunta, más allá de paros de 48 horas, ¿qué hacer frente a eso, hombre? La táctica política o la táctica de movilización, las decisiones que se toman para confrontar la política neoliberal, en este caso, y las políticas del gobierno tienen que ver con varias cosas. Primero, nosotros tenemos que mirar cómo está el estado de ánimo de la gente, porque es que las peleas no se decretan, las movilizaciones no se decretan. Nosotros no podemos decir que nosotros vamos a convocar un paro cívico nacional desde el escritorio. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros lo que tenemos es que hacer el trabajo, ir midiendo, ir colocándole el termómetro al estado de ánimo de la gente para saber hasta dónde puede llegar. Si nosotros convocamos un paro cívico nacional y no un paro de 48 horas, por decir alguna cosa, es posible que nosotros al tercer día nos quedemos solos los dirigentes sindicales porque la gente no sale. Un paro cívico nacional implica la participación de todos los sectores de la producción y todos los sectores sociales. Entonces nosotros tenemos que hacer el trabajo para eso. Para eso necesitamos estar fortalecidos y esclarecidos. Por ahora, el estado de ánimo de la gente en medio de la pandemia incluso para nosotros fue un éxito el paro que se convocó de 48 horas. Sin embargo, los compañeros del Atlántico pueden dar fe, si aquí hay compañeros del Atlántico, que nosotros estábamos de responsables por 3 ejecutivos en cada toma de capitales. En Barranquilla el magisterio y la DEA decidió que no iban a hacer movilización. Lo que decidieron era por el estado de la pandemia y las circunstancias particulares que se viven allí, la toma por parte del magisterio se iba a hacer era a través de caravanas. Entonces, nosotros tenemos que respetar eso. Aquí en Valledupar, en el departamento del Cesar, los compañeros no convocaron movilización. Aquí lo que se hizo también fue caravana por el estado de la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que ser objetivos en el análisis de la situación para saber cuál es la táctica que debemos utilizar. Porque no podemos desde el escritorio decretar un paro cívico nacional o cualquier otra actividad que esté por encima del estado de ánimo de la gente y sin entender cuáles son las razones particulares en cada una de las regiones, sobre todo en este momento de la pandemia. Sin embargo, fue un éxito lo que se hizo, absolutamente. Felicitaciones de paso a todos los que están presentes porque es una cosa supremamente interesante lo que logramos hacer. Que si la paz puede cambiar nuestro problema económico, compañeros, el acuerdo de paz que se firma en La Habana, o sea, de por sí eso no cambia para nada lo que nosotros estamos planteando. Recordemos una cosa, aquí no se mueve un dedo en la nación colombiana, por eso comenzamos con la parte histórica, sin que el imperialismo norteamericano trace sus orientaciones. Aquí estamos ante un gobierno que cumple al pie de la letra directrices del gobierno de los Estados Unidos. Y el tema de la paz también fue orientado y dirigido desde los Estados Unidos. Recuerdan ustedes que en la mesa de negociación de La Habana hubo un delegado permanente del gobierno de los Estados Unidos. Y ellos sabían hasta dónde podían llegar. En el acuerdo de La Habana no se negoció el modelo. Esa es una de las cosas que hay permanente. Allí no se negoció el modelo económico neoliberal. Aquí continúa el modelo económico neoliberal independientemente de lo que se haya acordado allá, porque allí no se negoció el modelo. Lo único que puede cambiar aquí realmente el modelo es que nosotros elijamos un gobierno que tenga realmente las condiciones para hacerlo y que no esté amarrado a esos dictámenes y no esté amarrado con compromiso con los Estados Unidos. Pero nosotros hemos escuchado aquí candidatos de alternativos que están diciendo, no, si yo pudiera votar, votara por el demócrata o votara por el republicano. Nosotros no podemos hacer eso. O sea, candidatos alternativos diciendo que votarían por Biden o que votarían por Trump, eso realmente es desastroso. Eso lo que demuestra es que tenemos confusión frente a lo que realmente significa el imperialismo en la política interna de todas estas naciones. Esas son las contradicciones que hay al interior de los movimientos alternativos. Pero bueno, eso da para otra conferencia. Que si FECODE
ha hecho contacto para conocer las propuestas políticas y cuáles son las propuestas políticas para cambiar el modelo desde el punto de vista de los candidatos alternativos. Como estamos diciendo, FECODE no es un partido político. A FECODE le toca hacer eso. Y de hecho ustedes se han dado cuenta cómo iniciamos nosotros el Facebook Live del primer día de paro o del día de la toma o el primer día de paro de FECODE, perdón, el día 20, con la presencia de representantes de los sectores alternativos, en donde tuvieron vocerías y nosotros los hemos invitado a los eventos que hace FECODE. Eso es lo que podemos hacer. Pero de ahí a que FECODE imponga un candidato, no puede hacerlo por la naturaleza de FECODE y lo que representa FECODE, como estamos diciendo. Allí nosotros lo que podemos hacer es sugerencias, pero hay que respetar en medio de las diferencias el pensamiento, la ideología y la manera de actuar de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en la elección en Bogotá de Claudia López, por decirles alguna cosa, no todos los miembros del comité ejecutivo respaldamos a Claudia López, para que ustedes sepan, para ponérselos en concretico. No todos los sectores alternativos respaldaron a Claudia López. Y hoy tenemos la oposición al gobierno de Claudia López de un principal sector alternativo que está aspirando a la presidencia de la República. Cuando Compañera Claudia Victoria, López, tiene 3 minutos para redondear, por favor. perfecto. Cuando Claudia López es la que se ha venido enfrentando al gobierno de Iván Duque, independientemente de todas las dificultades que hay. Entonces, son cosas que se dan al interior de estas discusiones que a veces impide que haya esa unidad. Pero lo que ustedes dicen desde FECODE, estamos intentando que se sienten todos estos candidatos alternativos, que lleguen a un acuerdo de unidad, que saquen una plataforma unificada para el bien no solamente de los trabajadores en Colombia, sino de toda la nación colombiana. Y quiero terminar con esto. Una compañera preguntaba sobre la situación y el alcance de la deuda externa y todas esas cosas. Y decirle a la compañera una cosa. Hoy el presupuesto general que se aprueba para el año 2021 efectivamente demuestra en su composición ese compromiso que se tiene con el imperialismo norteamericano. La compañera hablaba de las crisis que ha tenido, de los ciclos que se han tenido de crisis en el capitalismo, y otro compañero también lo mencionaba, y efectivamente, pero hoy la crisis del capitalismo es diferente a las crisis que han tenido el capitalismo en épocas anteriores. Hoy la crisis del capitalismo es una crisis de superproducción de mercancías, por eso la pelea por los mercados. Hoy la crisis del capitalismo y del imperialismo norteamericano es por los excedentes de capitales en pocas manos y necesitan apoderarse del capital financiero en el mundo entero para colocar sus capitales. Y nosotros desafortunadamente tenemos un gobierno arrodillado a esas políticas que se presta para todas esas cosas. Entonces aquí tenemos que dentro de los 3 huevitos de este señor Duque está precisamente como primer punto la inversión extranjera. O sea, vamos a abrir más las puertas de lo que la tenemos, o sea, a arrancar las puertas, si es que aún nos quedan, para que nos sigan invadiendo de mercancías extranjeras por la superproducción que hay allá y de capital financiero extranjero. Hoy ya el gobierno nacional está hablando de un nuevo empréstito con el Fondo Monetario Internacional de 5.300 billones de dólares. ¿Y eso qué implica? Al igual que en el año 2000, recuerdan ustedes, con el acuerdo extendido del Fondo Monetario Internacional, cada préstamo del Fondo Monetario Internacional viene acompañado de una cartilla, y esa cartilla es para que haya más recortes. Por una razón, es que ellos necesitan garantizar que los gobiernos les paguen la deuda. Y entonces, para que les paguen la deuda, tienen que hacer más recortes sociales. Cada vez que hay un préstamo del Fondo Monetario Internacional al gobierno colombiano, hay nuevos recortes. Entonces, compañeros y compañeras, el llamado es a la unidad, fortalecerla, el llamado es a estar prestos a la movilización, y en el caso particular del magisterio, es a seguir defendiendo la autonomía, como dijo una compañera, a oponernos a la educación por competencias, a las mallas curriculares, a los derechos básicos de aprendizaje, que son violatorios de esa autonomía y de la libertad de cátedra. Entonces, compañeros y compañeros, cada pregunta da para una charla. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias y muchos éxitos a ustedes en sus deliberaciones y en la realización de sus futuros cursos sindicales. Un abracito para todos. Muchas gracias, compañera Victoria, por tan magnífica exposición. Para manera de conclusiones, también, pues esto da para un debate muy profundo. De todas maneras, vamos a tratar de dar algunas visiones sobre esta temática, porque es muy importante mirar también otras visiones. En este sentido, les decía al comienzo que en esta coyuntura política y social y económica que nos Profe, esta disculpe, yo me puedo retirar, estoy en otra reunión, tengo doble reunión en este Bueno, momento. compañera Victoria, muchas gracias. Bueno, un abrazo, chao, chao. Yo les mando Entonces, los documentos para que se los manden a los compañeros. Sí, gracias. Les decía al comienzo que en esta coyuntura política, pues económica, social, producto de la pandemia del COVID-19, acentuó la crisis del modelo económico. ¿En qué sentido? En el sentido de que si antes ya venía una crisis en nuestro país de desempleo, que ya estaba rodeando el 13% de desempleo durante la pandemia, subió a más del 21%, generando que la línea de pobreza también se acentuara, pasando de un 23% a más del 30% de compatriotas que superaron o están por debajo de la línea de pobreza. Esto es producto también de la crisis económica que se viene dando. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacer ante estas crisis que se presentan? Aquí la compañera Victoria nos ha dado unos puntos de vista muy importantes, pero también hay que decir que tuvimos la oportunidad de cambiar el modelo económico en las anteriores elecciones presidenciales. Estuvimos a punto de ese cambio, pero la falta de unidad no nos llevó a lograr esto y esperamos que en esta oportunidad, como dijo Uribe, parodiando al innombrable, ojo al 22, claro que tenemos que mirar al 2022 porque es el momento en el cual debemos definir si vamos a continuar con este modelo económico o vamos a cambiar el modelo económico. Como decía la compañera Victoria, en los acuerdos de paz, lo único que propuso Santos, que todo se podía negociar, menos el modelo económico. Ese fue el punto que colocó la derecha en los acuerdos de paz de La Habana. Todo es negociable, menos el modelo económico. Entonces, en este sentido, claro que hay una polarización en este momento, de los que quieren continuar el modelo económico y los que queremos que se cambie el modelo económico. Aquí no hay, el centro quiere algunas reformas, pero continuar con el modelo económico neoliberal. Entonces allí es donde se vienen las discusiones internas, porque ahí habemos algunos que queremos es una transformación, que haya un verdadero cambio del modelo económico en nuestro país, que el Estado vuelva a garantizar los derechos fundamentales como la educación, la salud y el agua potable. En tal sentido, y también recordarles que en las elecciones a la alcaldía del distrito que ganó Gustavo Petro, también hubo un candidato alternativo que se presentó a esas elecciones. Entonces tampoco hubo unanimidad en esas elecciones, como tampoco la hubo en esta que se presentó Claudia López y el otro candidato alternativo. Afortunadamente para los alternativos, tanto se ganó en las elecciones que ganó Gustavo Petro, como que las se ganó ahora con Claudia López, refiriéndose a las candidaturas de la alcaldía del Distrito Capital. Pero en tal sentido, ¿qué hacer de frente a FECODE y los sindicatos filiales? Nosotros seguiremos, claro que es pluralista, pero tenemos que desde el fondo la orientación política que se debe dar a los sindicatos y a la Federación Colombiana debe ser esa orientación política de un cambio fundamental para que haya mayor justicia social en nuestro país. Esa sería como manera de conclusiones, compañeros y compañeros, porque como dijo Victoria, esto da para un gran debate. Por lo tanto, compañeras, me voy a remitir ahora sí a las actividades a desarrollar para esta semana. Las actividades
y tareas entonces es realizar la lectura del documento Impacto de las reformas económicas neoliberales en Colombia, el cual hace referencia a la normatividad que se ha venido emitiendo en nuestro país con la implementación del modelo neoliberal. Ese es el primer punto. Segundo, de acuerdo con la lectura del documento, ¿qué es el neoliberalismo? Y la exposición de la compañera Victoria Bendaño, realice una presentación o videos sencillos sobre el impacto de este modelo en la educación pública en Colombia y sus consecuencias. Y tercero, en el foro Ejercicio Sindical y a partir de la lectura Neoliberalismo versus Sindicalismo, realice una propuesta sobre el ejercicio sindical que se debería realizar desde cada región para fortalecer la unidad nacional y hacerle frente al arrasador modelo neoliberal. ¿Qué materiales van a encontrar ustedes? Un documento que es el neoliberalismo, un artículo Neoliberalismo versus Sindicalismo, un documento Impacto de las reformas económicas neoliberales en Colombia y obviamente la exposición de la compañera ejecutiva Victoria Bendaño, quien es la secretaria de Relaciones Intergremiales y Cooperativas. Esto tienen que realizar como tarea, pues, y que deben subir entonces a la plataforma. Un archivo en PowerPoint, en PDF o un video con la producción de la actividad debidamente identificando con el nombre del docente o la docente de la directiva sindical y la filial a la cual pertenece. Esa es entonces, compañeras y compañeros, la tarea para realizar en el próximo, de esta semana, que tiene plazo hasta la próxima semana, hasta el próximo sábado. Y entonces le damos la palabra y agradecerles a ustedes por haber estado atentos a este tema tan importante como es el neoliberalismo. Le damos la palabra al compañero Brian para que haga la despedida de esta semana y reiterarles el agradecimiento a todos ustedes que son líderes sindicales en cada una de sus regiones y que son ustedes los que van a fortalecer entonces estos cambios que necesita el país por una justicia social y llamarlos a la unidad. Muchas gracias. Bien, compañeras y compañeros, en nombre de nuestro presidente, compañero Nelson Alarcón, de la compañera Isabel Olaya, del equipo de escuela, agradecerle y felicitar a la compañera Victoria Bendaño, al compañero Luis Eduardo Romo, y lógicamente a las compañeras Ana María Cepeda y la compañera Luzaida, y la compañera Karen, que está prácticamente coordinando y dirigiendo desde las cabinas de nuestra Secretaría de Comunicaciones este magno evento, darles esos agradecimientos, agradecer también a nuestra secretaria Marisa de Escuela, a cada uno y a todos ustedes, compañeras y compañeros, por cada 8 días estar aquí intercambiando ideas, intercambiando saberes, haciendo aportes para la construcción de una sociedad justa y equitativa, permitiendo que con nuestros aportes la sociedad mejore, ya que sabemos que la mejor herramienta para un cambio social, político, económico es la educación. Este convenio que tenemos con la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y nuestra federación busca casualmente elevar esos niveles, decirle a los compañeros y compañeras que hoy intervinieron que es muy bueno recordar e ir a investigar y profundizar esos principios sindicales, donde tenemos que los más importantes es, entre los principios sindicales, está la democracia para elegir y ser elegido, la unidad que nos permite fortalecer y mejorar condiciones de vida y lograr los fines y objetivos que nos trazamos en las organizaciones sociales para la construcción de la justicia social, donde está también el principio de la independencia, independencia frente al Estado, frente al patrón, frente a los partidos políticos,
y frente a los credos religiosos. Y esto no significa que no seamos militantes de X o Y partido o tengamos X o Y creo, sino que por encima están los sindicatos y no se pueden confundir con los partidos ni con los credos religiosos, ni ser uno obediente al Estado o a los empresarios. De igual manera, está el principio de la libertad para que podamos expresarnos libremente, para que independiente de la militancia podamos estar en las organizaciones sindicales, y también la libertad para permanecer o no permanecer en esta. Y un principio también muy importante es de la solidaridad con nuestros afiliados, con las organizaciones hermanas y con la sociedad. Entonces, cada 8 días estamos avanzando y profundizando sobre todos estos temas de interés, y que aquí en estas 2 horas lo que hacemos, compañero, es una síntesis de cada tema para que ustedes, con su motivación, con su interés y con ese profesionalismo, profundicen en toda esta temática y hagamos lo más importante, y es la coherencia entre los discursos que aquí nos echamos y la práctica que hemos de hacer al interior de nuestros hogares, de nuestras instituciones y de la sociedad. Porque cuando se combina teoría y praxis es donde se logra avanzar. Entonces, a todas y todos les deseamos un feliz fin de semana, muchos éxitos en sus actividades públicas y privadas, y nos veremos el próximo sábado a la misma hora, 7:30 AM, y que Dios los bendiga. Chao, chao, y hasta la próxima. Amén. Feliz día para todos.